ahora para continuar con las jornadas vamos a escuchar la conferencia de la técnica puericultora Laura Sursolo. Ella es Bueno, egresada y ayudante de cátedra en la Tecnicatura Universitaria en Puericultura de la Universidad Massa, docente en la formación de puericultoras de AKDP, docente en la Diplomatura Avanzada de Puericultura de la Universidad UAI, supervisora de casos, puericultora de servicios hospitalarios y parte de la comisión directiva de Red Lactantes. Ella nos hablará sobre el tema autocuidado materno, una necesidad, no un lujo. Así que Laura, bienvenida y te escuchamos. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Espero que se vea bien. Sí, Ahí está, perfecto. Ahí puse que se me agrande un poquitito. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Un placer y un lujo estar después de las profes. Así que cursé hace poquito con ellas, así que un placer enorme. Y hoy vamos a hablar justamente de autocuidado materno, una necesidad, no un lujo. Bueno, me gusta decir siempre que el puerperio es un verdadero laboratorio neuroendocrino. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas se expresan a través de las hormonas que circulan por todo nuestro cuerpo y moldean toda nuestra experiencia. El cerebro de la mamá de alguna manera se reorganiza desde el embarazo y se intensifica en el puerperio, se vuelve más sensible, más atento, más receptivo a las señales de los bebés, pero también más vulnerable y por eso hablamos de autocuidado como un requisito biológico, ya que el cerebro materno está diseñado para cuidar, pero también necesita cuidado. Así que para empezar un poco vamos a hablar de este cerebro materno en transformación. La neurociencia nos muestra que el cerebro materno atraviesa una reorganización profunda, que empieza ya en el embarazo. Específicamente en el tercer trimestre ocurre lo que la psiquiatra perinatal Yvonne Olza siempre nos habla y describe sobre la poda cerebral. La poda cerebral, para aquellos que no lo sepan, es donde el cerebro reduce conexiones menos útiles y fortalece aquellas que sostienen el vínculo, la empatía y la regulación emocional. Y lo más interesante es que este proceso no termina en el parto, se consolida en el puerperio. Áreas vinculadas a la recompensa, a la empatía, a la regulación emocional se activan con fuerza. Así que esta plasticidad neuronal es maravillosa porque aumenta la sensibilidad a las señales del bebé y potencia la capacidad del cuidado. Pero bueno, hay algo más todavía. El ser humano nace con una inmadurez neurológica única, así que esto significa que el bebé depende totalmente de la regulación externa que le brinda el cuerpo y la mente de su mamá para completar su desarrollo fuera del útero. Sí, esto es lo que llevamos siempre las poricultoras como la exterogestación. La madre funciona como un regulador biológico oculto, ¿sí? Su presencia estabiliza su ritmo cardíaco, la temperatura, incluso los niveles de cortisol en el bebé. Por eso, cuidar la salud mental de la madre es literalmente cuidar el entorno biológico del niño. Incluso el desarrollo del lóbulo frontal representa todas las funciones cognitivas, del comportamiento social, todo eso se ve moldeado por la calidad del vínculo de la madre e hijo en los primeros meses de vida. Así que el cerebro materno no solo se reorganiza para cuidar, sino que se convierte en el entorno biológico que permite que el bebé complete esa maduración. También implica vulnerabilidad, ¿sí? Que es lo que hablaban las profes, esto de que el cerebro se afina para cuidar, pero se vuelve sensible al estrés y debemos estar muy atentos. Por eso decimos que el autocuidado no es un lujo, por eso el título de la clase es un requisito biológico, no solo para la mamá, sino también para el bebé. Sin espacios de recuperación, el sistema se sobrecarga. El cerebro materno se adapta para cuidar y necesita ser cuidado para no agotarse. Vamos a ir a las hormonas, que son las grandes protagonistas de este escenario, ¿sí? Cada una abre una ventana distinta hacia el vínculo, hacia el cuidado, hasta el bienestar y también hacia el estrés. Vamos a empezar con la más famosa, que es la hormona del amor. Es la que nos regala calma, confianza, conexión. Se activa aparte con algo muy humano y tan simple como un abrazo, como el contacto piel a piel o la lactancia. Y lo maravilloso es que no solo ayuda a que salga la leche, sino que también actúa en el cerebro materno generando bienestar y relajación. Es maravillosa. La ciencia lo confirma. Las personas que amamantan tienen niveles de estrés mucho más bajos y además ese contacto visual táctil activa el sistema de recompensa reforzando el placer de maternar y protegiendo contra la tristeza o el desapego.
Después tenemos a la prolactina, que nos conecta con el acto de nutrir, es la que sostiene la producción de la leche, la que nos impulsa el cuidado, pero ojo, también es una hormona que necesita equilibrio. Sin descanso, la prolactina se resiente, le cuesta. El cortisol, que es la famosa hormona del estrés, que bueno, está bien que exista y este es útil en momentos puntuales, pero si se queda demasiado tiempo en nuestro cuerpo, empieza a interferir en la lactancia, en el sueño, en el vínculo. Después tenemos la serotonina, que es esta que sostiene el bienestar y regula el ánimo. Y la verdad es que se alimenta de cosas muy sencillas y muy poderosas, pero a veces difíciles de lograr, como el buen descanso, la buena alimentación, el contacto social, la meditación, el deporte. Después tenemos a los estrógenos y la progesterona, que caen bruscamente después del parto. Esa caída explica la vulnerabilidad también emocional en el puerperio y en los fenómenos, como hablaba Aldana, sobre el baby blues. En ese es un momento en el que la sensibilidad del estrés aumenta y la necesidad de sostén se vuelve vital. Tenemos también la dopamina, algo que me parece muy interesante y que hablamos muy poco en la lactancia, que es una hormona de la motivación y de la recompensa. Se activa cuando interactuamos con nuestros bebés y se refuerza con la gratificación de este cuidado. Pero en algunos casos, cuando tenemos una caída puntual durante la eyección de leche, puede generar lo que se conoce como DIMER, ¿sí? Esa pequeña tristeza transitoria que algunas madres sienten en los primeros segundos de la prendida del pecho. Entonces, si miramos el cuadro completo y vemos un poquito desde afuera, cada hormona nos habla de algo distinto, tanto de vínculo, de cuidado, de bienestar o de estrés, pero todas juntas nos recuerdan lo mismo. El autocuidado, justamente, no es un lujo, es un mecanismo biológico de protección. Entonces, ¿qué hace el estrés con nosotras, no? Bueno, el estrés crónico eleva el cortisol y afecta directamente la lactancia, el sueño, el vínculo, pero no se queda ahí. Interfiere con la oxitocina, reduce nuestra capacidad de sentir calma y de conexión, reduce o desregula la serotonina, aumentando la vulnerabilidad a la ansiedad y a la depresión postparto. Agota la dopamina, ¿sí? Disminuye la motivación y el disfrute en el cuidado cotidiano. Por eso, sabemos que el autocuidado de verdad es clave. Descansar bien baja el cortisol y favorece la recuperación neuronal. Hacer pausas, respirar conscientemente activa el sistema parasimpático que calma el cuerpo. Recibir apoyo social, esto que hablaba Aldana de las redes, estimula la oxitocina, la serotonina, reforzando el bienestar. Y ni hablar de una alimentación equilibrada junto con el movimiento corporal ayuda a estabilizar esta dopamina y esta serotonina. Podemos decir que el autocuidado no es solamente un acto simbólico y es una palabra linda, sino que es este mecanismo fisiológico de protección. Cada pausa, cada abrazo, cada momento de descanso es literalmente medicina para el cerebro materno. Y aún más, el autocuidado impacta también a nivel epigenético, ¿sí? El contacto piel a piel inmediato tras el nacimiento activa genes responsables de poner en marcha las conductas instintivas de maternaje en los mamíferos. El cuidado sensible de la madre programa el sistema de estrés en el bebé, determinando un umbral de tolerancia de por vida. Y por el contrario, la falta de cuidado o de maltrato pueden modificar receptores a la oxitocina, alterando permanentemente la capacidad de regulación emocional del niño. Este efecto no se limita a una sola generación. Obviamente estamos hablando de epigenética. Las variaciones en el cuidado materno se transmiten de manera transgeneracional. Se sabe que las niñas que reciben cuidado sostenible, sensible, tienden a desarrollar más receptores de oxitocina en el futuro cuando les toca maternar y se vuelven madres más receptivas también. Entonces tenemos que hablar también de las presiones invisibles, ¿sí? Porque no queda otra de que hablar de contexto y de cultura. La cultura nos dice hoy que la madre debe ser perfecta, feliz, incansable, pero la realidad es otra. La ambivalencia, el cansancio, el baby blues y en algunos casos las dificultades tremendas que tienen a veces con la lactancia o con la recuperación postparto. Quiero traer algo que aprendí justamente de mis docentes, la licenciada Paola, la licenciada Aldana, que con ellas hablamos mucho de Winnicott y de la maternidad como un estado idealizado, y verlo un poco como un proceso humano lleno de matices, ¿no? Ellas siempre hablaban de Winnicott, que hablaba de las madres suficientemente buenas, aquella que no necesitaba ser perfecta, sino que responde de manera sensible y realista a la necesidad de su bebé. Esta idea de alguna manera nos libera la exigencia de la perfección y nos recuerda que el cuidado auténtico surge justamente de aceptar aquella vulnerabilidad y la humanidad de cada mamá. Las presiones invisibles aparecen cuando la sociedad niega este derecho a la imperfección y al autocuidado
Y se espera que la mamá esté siempre disponible, siempre feliz, siempre fuerza, siempre fuerte, siempre espléndida para vivir toda la maternidad. Y la verdad es que la expectativa es irreal. Aumenta mucho el estrés porque sienten que no pueden con eso, silencian la salud mental, refuerzan la culpa. Bueno, sabemos que hoy la separación neonatal, por ejemplo, incrementa el 176% la actividad autónoma del recién nacido, aumentando el estrés, la ansiedad materna, dificultando el inicio de la lactancia. También sabemos otros factores de riesgo como la depresión postparto, partos traumáticos, falta de apoyo social. Sabemos también que hay factores protectores para estas presiones invisibles que tienen que ver con una lactancia exitosa, reforzar esta autoestima materna, disminuir el riesgo de depresión postparto y además los grupos de apoyo clave. Bueno, lo que se espera versus lo que se vive. El autocuidado es también desafiar expectativas irreales, ¿sí? Porque no hace falta ir a un spa. Aunque estaría buenísimo que podamos ir, el autocuidado puede ser a veces mucho más simple, más cercano. Como profesionales lo que podemos transmitir son pequeñas herramientas bajadas a tierra, adaptadas al contexto de quienes acompañamos. Pequeños gestos que parecen cotidianos, pero que también tienen un enorme, por lo menos para mí, impacto, por ejemplo, como un descanso real, un espacio de escucha, un abrazo, una pausa consciente. ¿Cuántas veces cuando estamos atendiendo les decimos respiremos juntas un segundo? Todo eso es autocuidado, todo eso es medicina para el cerebro materno. Y cuando legitimizamos realmente esa práctica, cuando lo decimos en voz alta que cuidarse es válido, que dormir está bien, que dormir no es echarse a vago, sino es una necesidad, que necesitamos que nos apoyen y que estemos ahí y que esas presiones nos exigen perfección, las tenemos que tirar. Bueno, todo esto estamos recordando que la maternidad no es un estado idealizado, sino un proceso humano, lleno de matices. Por eso hablamos todo el tiempo de esta palabra hermosa que es autocuidado. Por nuestro pequeñísimo tiempo acotado el día de hoy, les quiero traer solo una herramienta que se utiliza en la actualidad, que se llama Mindfulness. Se basa que la atención plena tiene un impacto directo en el cerebro y en las hormonas, ayuda a bajar el cortisol, aumenta la oxitocina, la serotonina y favorece la regulación emocional para mejorar el sueño. Para mostrarlo en acción, les voy a invitar a realizar conmigo un ejercicio súper breve de 3 pasos. Es una práctica que incluso los deportistas usan frente a situaciones de estrés extremo. Piensen un segundo en el último mundial, en Montiel a punto de patear el penal decisivo, con todo un país mirándolo, con la presión de sus sueños de infancia, de haber llegado a un mundial. ¿Cómo de verdad logró focalizarse y concentrarse en ese momento ese chico? Bueno, les quiero contar que lo hizo oxigenando su cerebro, ¿sí? De esto se trata esa práctica, de resetear el sistema nervioso a través de la respiración y de la atención plena. Así que en el paso número 1 les voy a pedir que respiremos de manera consciente. Los que tienen ganas y se sienten cómodos pueden cerrar suavemente sus ojos. Vamos a llevar la atención a la respiración. Inhalamos por la nariz y contamos hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostenemos un instante esa respiración y exhalamos por la boca contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, con la exhalación larga ayudamos a que el sistema nervioso se calme. Ahora, llevemos la atención al cuerpo. Notemos el contacto de los pies en el suelo, el peso del cuerpo en la silla. No hay nada que cambiar, solamente tenemos que observar lo que está pasando. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, esta conciencia corporal favorece la regulación emocional, ¿sí? Y por último, el paso 3. Pensemos en una imagen de autocuidado. Les propongo traer a la mente una imagen sencilla de autocuidado. Yo doy talleres preparto y suelo pedir a las mamás que recuerden un momento de felicidad de sus vidas. Un abrazo, un instante de silencio, el día que se enteraron que iban a ser mamás, el primer beso con la persona que aman. Esa evocación activa una liberación de oxitocina increíble, que circula por todo el torrente sanguíneo y llega incluso a la placenta, transmitiendo un bienestar increíble al bebé. Así que seguramente muchos hicieron una pequeña sonrisa cuando les dije que había que pensar en algo feliz, y esta imagen que tuvieron que pensar o imaginar seguramente va a activar circuitos de recompensa y oxitocina en el cerebro. Respiramos profundo y vamos volviendo un poco. Lo que tenían los ojos cerrados, en la próxima exhalación pueden abrir sus ojos y les agradezco un montón por haber jugado un ratito.
Así que lo que hicimos en estos minutos fue utilizar una técnica de mindfulness como herramienta neuroendocrina, ¿sí? Bajamos por un segundito el cortisol y favorecimos la secreción de oxitocina con un pensamiento de felicidad, ¿sí? En definitiva, practicamos un autocuidado cerebral breve, pero muy poderoso. Y como soy poricultora, les quiero contar un poco qué hacemos las poricultoras y qué aportamos a las familias. Bueno, nuestro trabajo es traducir ciencia a la vida cotidiana, hacer que conceptos complejos como neuroplasticidad, las hormonas o el autocuidado se conviertan en una práctica simple y accesible. Facilitamos herramientas concretas de autocuidado, acompañamos en la lactancia, en el descanso, en la organización del entorno. Somos puente entre la persona que da la teta y su familia, entre la experiencia íntima y de red de apoyo. Promovemos la salud integral de la díada, porque cuidar de alguna manera a la que pone el cuerpo es también cuidar al bebé, ¿sí? Nuestro compromiso es legitimizar el autocuidado como un acto de salud cerebral y emocional. Y también como un derecho. La poricultora no solamente acompaña desde la técnica, escucha, valida, sostiene y recuerda que la maternidad no necesita perfección, sino necesita sostén. En definitiva, aportamos humanidad y ciencia al mismo tiempo y para que las madres puedan transitar el puerperio con mayor bienestar y con menos presiones invisibles. Cuidar a quien cuida es el título, porque podemos cerrar diciendo tranquilamente que el autocuidado materno justamente no es un lujo, es un acto de salud cerebral, en definitiva es un acto de amor hacia la persona que está dando la teta y que está maternando y hacia el bebé, porque cuando la que cuida, se fortalece también el vínculo, se protege la salud mental y se asegura un entorno más equilibrado para toda la familia. Así que reconocer, legitimizar el autocuidado es reconocer que la maternidad necesita sostén y que cuidar a quien cuida es la verdadera inversión en bienestar colectivo. Bueno, muchísimas gracias. Le metí velocidad, todo lo que pude, para no extenderme y espero que les haya servido. Bueno, Lali, muchísimas gracias, siempre muy clara, muy buena tu disertación, muy interesante. Ahí, bueno, tenés palabras de agradecimiento en el chat. No sé si alguna participante quiere hacerle alguna pregunta. Está abierta el espacio. Te felicitan por tu disertación. Un placer escucharte como siempre, Lali. No, Muchas por favor, gracias. muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, ¿sí?